Ratazzi, no cualquier industrial del rubro automotriz puede contar que estuvo cerca de correr en la Fórmula 1, ¿no? No, en Fórmula 1 no. ¿Tanto no? Corrí profesional en ese entonces en el equipo Lancia, que era uno de los más importantes, en rally, gran turismo y todo eso, tipo Targa Florio, que fue una de las carreras más lindas que me haya pasado a hacer en mi vida y que no se repetirá porque no se corre más, y por cuestión de peligro. No llegué a la 1000 millas porque eso era cuando yo era muy chico. Esa pararon en 55 y yo tenía 7 años. Pero llegué a la anteúltima Targa Florio, carreras extraordinarias, pero no Fórmula 1. Hubiese tenido que seguir en serio. Tendría que haber Cuando seguido. en el 71 dejé de correr definitivamente. No estaba ni cerca todavía. Pero antes se dio algunos gustos como el rally de los 1000 lagos de Finlandia, por ejemplo, y otras varias, ¿no? La Vuelta de la Manzana. Yo estaba con Luca Montezemolo, que era mi gran amigo, mi compañero de clase, de colegio, de todo, de la vida, y nos gustaban los autos y además nos costaba tratar de ir a un rally. Entonces dice, a ver dónde podemos ir a un rally. Y vimos los grandes rally que estaban en Europa, que se podían hacer. Y vimos uno que se llamaba el Rally de los 1000 Lagos. Y decimos, Luca, tiene que ser lindísimo el Rally de los 1000 Lagos. Vamos a hacer el Rally de los 1000 Lagos. Nos inscribimos y después alguien, cuando ya estábamos inscritos, ya estábamos yendo, digo, pero mira que el Rally de 1000 Lagos es el rally más duro que existe al mundo. Nosotros vamos por el nombre. Bueno, en realidad debutamos en el rally por lejos, el más duro que había en ese entonces, pero nos divertimos mucho y llegamos, aunque con el parabrisas, sin parabrisas, bajo la lluvia, porque habíamos volcado, pero llegamos. ¿Tuvieron un vuelco en el rally? Sí, pero esa era la orden del día. ¿Una cosa menor fue? Sí, menor, claro. Muy menor. Pero llegar sin parabrisas en Finlandia con lluvia. Sí, era ya la última etapa. Me acuerdo que yo me cambié, Luca estaba medio así, y él, como entraba el agua, pensaba de estar en el barco, estaba medio dormido y hacía como si estuviera en un barco. Pero llegamos, la verdad, llegamos. Pero cuando llegamos al rally siguiente, que fue el rally de Sanremo, el rally de Fiori, que era el más importante, uno de los, siempre de la supercategoría, y nos encontramos bajo este imponente Paso Teglia que teníamos probando y estaba bastante nevado, no era complicado probar. Vino uno de los jefes del equipo de Fiat que nos dijo, bueno, ustedes vienen a Sanremo, han corrido antes, ¿no? Y normalmente se corría las pequeñas carreras zonales. Digo, sí, corrimos el rally de 1000 Lagos. Dice, bueno, ustedes la meten bastante fuerte, ¿cómo van a ir a hacer relax? Pero de hecho ahí llegamos quintos o sextos absolutos, después de 2 Lancia, un Porsche, o 3 Lancia, un Porsche, y de ahí enseguida teníamos un Fiat en ese momento, de ahí enseguida estuvimos en equipos oficiales, entonces dejó de costar correr. Claro, ¿y estuvieron integrando equipos oficiales un buen tiempo? De Fiat y después de Lancia. Y bueno, eran equipos oficiales, estabas con los grandes de ahí, Munari, Chelstrom, Balestrieri, toda gente. Y ahí lo único que hicimos que en ese momento no era oficial, no quería ir Fiat, era las 84 horas del Nürburgring y nosotros dijimos, bueno, yo voy igual, no tengo problema. Agarré el autito nuestro que teníamos asignado y fuimos ahí, como estábamos yendo muy bien, después de un poco aparecieron todos los de Fiat y nos devolvieron todos los gastos de la carrera a posteriori. Así que le fue bien en Nürburgring también. En Nürburgring, las 84 horas que corrimos contra los Torinos, porque nos encontramos con los argentinos que venían con los Torinos. Fue en esa edición, la famosa edición de los Torinos. Esa famosa edición. Nosotros llegamos octavos absolutos y un Torino llegó cuarto, pero nosotros fuimos los segundos que no pararon nunca. Los otros tuvieron que parar, nosotros nunca paramos. Es decir, se paraba para hacer combustible, nada más. Claro. Y era un trofeo, teníamos un Triumph adelante, pero nunca paró. Estábamos ahí diciendo, a ver si se paró, nunca.
Una carrera histórica para el deporte argentino, por esto de los torinos. Bueno, ahí justo es donde nos hicimos amigos de todos los argentinos. Yo Fangio ya lo conocía, pero los otros corredores, estamos hablando del año 68, 69, ¿no? Parece 69. Nada, ahí conocí todos los... Y Luca, que era verdaderamente un gran simpático con todos, se hizo amigo de todos, hablaba por la por la radio a Argentina, entonces era radio, televisión no había mucho. En esos años hablaba por radio, entonces mandaba saludos a una chica que había conocido en Bariloche el año anterior, y esta ya estaba de novia, entonces él le decía el nombre, te quiero, y la otra estaba casándose. Entonces fue un momento bastante divertido. ¿Y usted era piloto o navegante? Fue un equipo muy raro porque los dos éramos pilotos. No. Cuando estábamos del otro lado teníamos que ser de navegante. Tanto que al año que corríamos dijeron la gente, no, tienen que separarse. Uno fue hacia Lancia, el otro quedó en Fiat y intercambiábamos eso, pero no tenía sentido tener dos pilotos en el mismo auto, era una situación bastante rara y anormal. Igual yo sabía cómo leer las notas, él sabía cómo leer la hoja de ruta y hacer de copilotos, pero los dos éramos pilotos. ¿Qué era? ¿Gusto por la velocidad? ¿Amor por los autos? ¿La herencia Fiat en la sangre? ¿Qué era lo que lo impulsaba a correr? Yo creo que era gusto por la velocidad. Tenía todo lo que era herencia, me encantaba, pero Luca no tenía herencia. Teníamos enorme gusto por la velocidad, desde que alquilábamos la pequeña moto que teníamos 14 años y íbamos por Roma en esa cuestión, era gusto. Mi madre en ese entonces compró una Ferrari. Ferrari no tenía nada que ver en ese entonces con Fiat. Entonces íbamos, me acuerdo, a Sabaudia con mi madre en este Ferrari blanco, que después nosotros la vendimos, pero muchos años después es un Ferrari Gran Turismo Coupé Pininfarina que vale una fortuna hoy. Entonces claro. Sí, nosotros la vendemos así. Pero bueno, la verdad, gusto por la velocidad, gusto por eso. ¿Y ese gusto por la velocidad cuando maneja en las calles, cómo hace para domarlo? No es fácil, ¿no? Sí, tengo que domar los radares. Entonces hay que hacer... ¿Los radares del control? Los radares de control. Hay que tratar de cuidarse. Pero tengo una 580 Abarth en la ciudad, uso solamente el 580 Abarth, tiene una aceleración brutal y me divierto mucho. La ciudad uso eso. Afuera soy más tranquilo, usa una Chrysler 300 muy cómoda, que en autopista es como ir a una Rolls Royce, todo tranquilo, cómodo. No me diga que rata si le llegaron multas por el radar, posiblemente, por el tema de la velocidad. Le diré que el problema es que me llegan por mis hijos, porque tengo dos autos que están a nombre mío que tienen mis hijos. Yo en general manejo autos de la compañía. Entonces son los de mis hijos que me terminan a mí. Creo que estoy sobrepasado de puntos, no lo sé, alguien me va a parar. Pero por eso, ¿sí? ¿Cómo va a estar discutir quién hizo esa infracción o no? De hecho, en Italia ese problema se solucionó diciendo, pagás el doble, pero no vas a ir a buscar quién fue que manejaba ese día, porque se hace imposible. Entonces, no, manejaba esa viejita, no, hay que resolverlo con un forfait más caro y eso, porque si no, yo me hice cargo de multas que nunca me llegaron, nunca pasé yo por esos lugares. ¿Y cuál es la relación que tiene el argentino con el auto? El argentino y la argentina, digo, ¿no? Con el auto, esta cosa que es para muchos como una extensión de su propio cuerpo, ¿no? Bueno, el argentino verdaderamente tiene una relación con el auto extraordinaria, de pasión, de todo sentido. El turismo de carretera es algo extraordinario para ver con estos viejos autos que no tienen nada que ver, pero son marcas. Ford, Chrysler, General Motors, Chevrolet. Y es una Torino, es una pasión de algo y es una pasión, y la verdad lo que se ve es que el motor en el auto argentino es tremendamente importante. Lo que en Brasil no tiene ninguna importancia, ponerle un motor que gire, pero no importa, acá le das un motor que no tiene las prestaciones que el que se pone a manejar quiere
y lo odia. Entonces hay que hacer enorme atención a la motorización. El argentino quiere una motorización que le rinda. Claro. ¿Y qué pasará con eso cuando pase el tiempo y aparezca finalmente el auto que no necesita conductor, que ya se está trabajando? Ustedes están investigando eso ya, Sí, ¿no? yo no voy a estar muy manejando al momento que aparezca eso, pero sí, no. Eléctrico y sin conductor, eléctrico y autónomo, eléctrico y autónomo. Son las dos cosas del futuro. Eléctrico, apretarse el acelerador y dispara con una velocidad impresionante. Entonces la aceleración no va a faltar en el eléctrico. Y en el autónomo y va a ser importante, pero tampoco vas a tener que estar autónomo todo el tiempo. Te gusta manejar en una montaña, probablemente agarrás y manejas vos, no lo vas a hacer autónomo, porque además necesita toda infraestructura armada. Va a ser fácil en las autopistas y en algunas ciudades grandes, pero hacer toda la infraestructura para estar seguro que siga una calle, que tenga toda... es grave la cantidad de información que tiene que llegar a la central de control. Otro que 4G, va a tener que ser 12G de información, todo en una milésima de segundo, todo junto. Se va a llegar y la verdad que yo digo, siempre no veo por qué un camión manejado por alguien dormido a las 2 de la mañana en una autopista no tiene que ser autónomo. Eso es hasta casi fácil. Y que duerma la siesta el conductor y que intervenga solo cuando llega, si se necesita algo para que va a llegar. Es absolutamente absurdo y peligroso, especialmente camiones que tienen además un andar muy constante. ¿Y en qué etapas está eso? Porque están investigando con BMW y con Chrysler toda esta cosa Todos futura. están comentando, nosotros tenemos un convenio con Google, cada uno está avanzando. BM está avanzando en alguna cosa más rápida, Tesla nos está dando a todos una lección bastante importante porque se vende Tesla, nada que ver, todavía en relación al mercado mundial es chiquita, pero se está vendiendo Tesla y los clientes están contentos. Por lo tanto, y nosotros estamos hablando con la Pacífica, la nueva Town and Country en Estados Unidos, toda una serie de cosas autónomas en San Francisco y todo, se está avanzando, pero no va a ser para los próximos 5 años. En 10 años algo va a aparecer ya sólido. Eléctrico seguro y híbrido. Antes todo va a ir al híbrido y después al eléctrico enseguida, y después el autónomo va a llevar algún tiempo más. Para que, digamos, no solamente es desarrollar el auto que pueda manejarse sin conductor, sino además la infraestructura vial, ¿no? Lo cual para nuestro país también tiene que tener complicado. ciertos sensores la infraestructura vial. Si se hace un agujero, tiene que saberlo de alguna manera el sistema. Entonces no vas a ponerte, qué sé yo, hubo un movimiento de tierra, una inundación, y no puedes cruzarte a un río que se subió a la ruta. Entonces hay que hacer las rutas arregladas con el sistema autónomo. Aquí en Argentina tenemos para un rato todavía, entonces. A ver, lo que se está haciendo ahora en Argentina es impresionante. Anda todas las rutas, se está haciendo obra tras obra tras obra para arreglar, sí, un desastre total, pero la verdad es que están avanzando con una velocidad que quedas impresionado. En todos lados hay obras muy importantes para hacer normal el ir en auto en Argentina, y se está haciendo con mucha velocidad, sí. Es impresionante. Ratazzi, la mayoría piensa que usted es italiano, ¿no? Hasta un ministro de Economía llegó a pensar eso, tengo entendido, ¿no? Sí. Pero no es así. No, yo nací en Buenos Aires, mi familia era italianísima, digamos, pero después de la guerra quería la familia comprar un campo en Argentina, y vinieron y estuvieron casi 10 años en Argentina, del 47 al 56, diría. Y yo en el 48 nací en la clínica Bosch en Buenos Aires, y también tengo una hermana que nació acá, que tenía 3 años menos que yo, y después volvimos todos a Italia, y entonces quedé argentino, pero vivía de vuelta en Italia, y todos los estudios lo hice, secundaria, universidad, posgrado,
todo en Italia, excepto el posgrado que lo hice en Estados Unidos, en Harvard. De ahí le quedó ese italiano que no se lo puede quitar. Totalmente, pero en cualquier idioma me dicen siempre tenés un acento raro, sí. Hasta en italiano tengo acento raro. En italiano le dicen que tiene una mezcla rara por En italiano al norte me dicen, pero vos tenés acento del sur, y en el sur me dicen, tenés acento del norte. Tengo que tener algún acento raro entre medio. ¿Y cómo fue esa vez que habló, que surgió este tema con Kicillof, fue, ¿no? Con el ministro de Economía. Me parece que era con Kicillof. Ni me acuerdo, fue una historia, porque este italiano, digo, no, pará, soy argentino. De hecho, la primera vez que me pasó eso, cuando el equipo Fiat, cuando vine a Argentina, que vine a hacer servicio militar, que no lo hice y trabajaba en Fiat, dije, no, me encantaría correr en auto, he corrido, entonces Galuzzi, que era el director del equipo, miró un poco mis antecedentes, sí me interesa para el equipo, además que yo era de Fiat, era cosa. Entonces me dio un 1600 Coupé. Y Automundo en ese momento dice, ¿cómo le dieron a un italiano un auto de los cosas? Estaba Rodríguez Canedo, gran corredor, que era compañero de equipo, Migliore Bonamici, todo un grupo, era ese periodo de cosas. Y entonces lo que hice simplemente le mandé copia de mi cédula, que decía argentino Sacó el nativo, documento. saqué el documento y se lo mandé. Y de hecho me fue bien, gané 2 etapas de la Vuelta de Manzana, ni bien debuté, no porque yo era mejor de Rodríguez Canedo, porque Rodríguez Canedo era fuertísimo en la montaña, pero yo tenía hoja de ruta. Entonces le ganas 1 segundo por kilómetro a cualquiera si tenés hoja de ruta. Porque el otro duda cuando entra en un curvón. Yo no dudo, sé, me lo están llamando. Ajá. Allí en Italia se formó, entre otros lugares, en un colegio jesuita de Roma, ¿no? Muy importante. Sí, Ajá. en el Instituto Máximo. Estuve 5 años, entonces hasta la quinta, y después fui a un liceo militar. Jesuita estaba ahí al centro de Roma y después al EUR, pero un colegio jesuita muy bueno, a mí me encantaba, era muy serio. Y después a un colegio militar de la Armada en Venecia, muy lindo, el Morosini. Que en ese entonces era para solo hombre, ahora es mixto. Entonces cuando volvés te parece raro ver un colegio militar mixto porque estabas acostumbrado, ¿eh? Que era un buen colegio militar, un buen entrenamiento. Me encantaba hacer vela, me pasó de ir en los veleros de la Armada Italiana, tipo la Stella Polare, o con el Amerigo Vespucci, que es como la fregata Libertad. Fuimos hasta Mallorca con eso. Era una vida y además un colegio muy bueno, ¿no? Y de ahí me fui a la Universidad Bocconi. Esa ya era una universidad la mejor de economía y comercio que hubiese en Italia, y de ahí la vida. Claro. ¿Cómo tomó como, digamos, con la formación jesuítica que ha tenido, que un jesuita llegue a Papa, un argentino que seguramente lo conocía usted a Bergoglio, ¿no? Sí, yo lo he conocido, lo he saludado muchas veces. Bueno, yo me emocioné mucho, estaba ahí escuchando por televisión y no entendía bien, pero de golpe escuché Bergoglio, nadie más alrededor mío había entendido. Digo, pero miren que dijo Bergoglio, lo hicieron Papa Bergoglio. Emocionante, importante para Argentina, que además estaba un periodo tan decaído que pensar que un Papa se volvía el personaje más importante de Argentina en el mundo, porque es uno de los 5 personajes más importantes del mundo. Me emocionó, me gustó. Es lindo que el Papa haya podido ser argentino. Cuando usted, que ha vivido tantos años en Italia, tantos aquí en la Argentina, respecto de la actividad que le toca llevar adelante, ¿qué tan diferente es el ambiente que se encuentra en la Argentina respecto del de Italia? A ver, management es management. Hay que hacer ciertas cosas según las reglas y hacerla bien y darle inventiva, yo creo. Muchas veces estas estructuras grandes faltan de innovación porque la gente se sienta en una casilla y dice, aquí estoy. Yo en realidad en mi mundo de trabajo, cuando terminé en Harvard, empecé en Brasil, en Fiat Brasil.
De ahí me fui a presidente de Fiat Venezuela, periodo diferente, y después fui a París a ser presidente de Iveco Francia, que tenía 10.000 personas, era una organización grande, integrada a todo lo que era Iveco Mundial, era uno de los zonas grandes, y ahí sí estabas en el sistema normal de la compañía, pero lo importante era tener innovación. Siempre dije, hay que tener ideas a veces, hay que tener ideas para empujar toda la organización a tener ideas diferentes, no quedarse en lo que es la estructura normal. Y de ahí nació una posibilidad de ir a Argentina. Mi mujer argentina estaba feliz de volver a Argentina, y era en Impresideco, que después fue Impregilo. Necesitaba una persona en Impresideco que era a mitad con Macri, con Franco Macri, lo tenía mitad Fiat y mitad cosa. Sé qué te parece. Dice, además está por nacer el proyecto de construcción más grande del mundo, que era Ya Cierta. Claro. Era una cosa tremendamente interesante. Y yo dije, bueno, Argentina, por lo menos voy 4 o 5 años a Argentina. Este proyecto era enorme, fue un proyecto, era un proyecto enorme, y me encontré en un mundo diferente de la construcción, aunque mi sueldo lo pagaba Fiat, porque Fiat era Impresit. Claro. Era Impresit, era de Fiat. Entonces, cuando yo estaba en Impresit Fideco, me lo pagaba la sociedad, pero con Fiat con todo atrás. Y entonces, nada, me encontré en un mundo de la construcción. Hice 15 años en el mundo de la construcción. Y la verdad que me fascinó, no es que lo pasé bien, era un mundo totalmente diferente. Los autos seguían siendo mi pasión, pero ahí me vino mucho la pasión para volar. Me encanta volar helicóptero, me encanta volar aviones. No estaba más tan cerca al auto, pero sí, cuando volvía a Italia iba a Ferrari, obviamente, claro, que era en ese entonces, además nos habíamos hecho con Luca muy amigos de Ferrari en ese periodo cuando corríamos el rally de Sanremo y cosas. Entonces siempre que iba a saludarle, y después Luca fue a trabajar a Ferrari y después fue años y años presidente de Ferrari. Entonces siempre esa parte de amistad, pero dejé la parte de autos y estuve 15 años en la construcción hasta que Fiat volvió a Argentina, y ahí tomé la presidencia de Fiat Auto en Argentina. Claro. Un momento muy duro de haber sido, en esta parte cuando estaba en Fiat, cuando a fines de los 90, 96 creo que fue, se cesa de repente la fabricación de autos, ¿no? A ver, nosotros empezamos en el 97. Enorme coso, quien para Fiat, una construcción enorme, ventas y todo. Y en el 99, enero del 99, Brasil devalúa el 77% en enero, en un mes. Devalúa real. No había nada más que fuera competitiva en Argentina. Y ahí el gobierno no supo reaccionar. No sé bien qué habría que haber hecho. No es que estaba en convertibilidad y no supo reaccionar diciendo que vamos. ¿Qué hacemos para reaccionar? Entonces, sí, la verdad que la fábrica no tenía más razón de ser, no estaba, entonces se tuvo de parar. Eso es un dolor enorme. Teníamos como 5.000 personas, porque era más integrada en ese entonces, ahora, porque además en ese entonces el grupo Fiat eran también Iveco, Case New Holland, ahora es separada, FCA es separada de Iveco y Case New Holland. Y es muy doloroso para un manager decir tengo que reducir personal. Es una de las cosas más dolorosas que hay. Y la verdad que cuando arrancó de vuelta 7 años después es una gran satisfacción. Y, claro, ahora está a full con el nuevo proyecto. Digo, 7 años de una fábrica de autos sin producir autos, ¿no? Qué situación complicada para el empresario y sobre todo para el... Cómoda, evidentemente, ¿no? Fabricaban motores, caja de cambio, había actividad. Sí. Pero el auto no se hacía. Y era una fábrica que se había hecho para hacer autos. Y nada, duele, estás ahí, la haré más.
Y después ahora, la verdad que ahora estamos en un momento de enorme entusiasmo con un proyecto nuevo en el cual invertimos más de 500 millones de dólares, con toda la automatización que se necesita para la calidad de hoy. De hecho, un soldador puede errarle de 1 milímetro el lugar, la máquina no le erra, y 1 milímetro de cambio en la soldadura de una carrocería no te da más los parámetros de rigidez y de funcionamiento de la carrocería. Entonces todo va en esos trabajos a la automación por cuestiones de calidad. La palabra robotización, que es uno de los grandes fantasmas que aparece hoy en el mundo del trabajo, ¿no? En el caso de la planta Fiat de Córdoba va a ser la fábrica que más presencia de robotización va a tener, ¿no? Creo que pasa de 30 que tenía a 250 robots. Cuando lo ves funcionar todos juntos es fascinante, pero es el mundo que ves cuando ves esas películas de grande producción y cosas, ves todo eso. En Córdoba hoy en día es así para el nuevo producto, claro. Es todo así, es muy interesante y la calidad del trabajo de la persona que soldaba se transforma en una calidad de trabajo que tiene que controlar la máquina, hacer reparación a la máquina, es de más valor agregado que el puro soldadura. Claro. La gran pregunta es qué pasa con la mano de obra, ¿no? Que reemplaza esa máquina. A ver, si uno, la verdad que no vemos en realidad problema porque después aparece la mano de obra. Pero es como decir, ¿qué pasa con Globant, que tiene 4 o 5 mil personas ahora en el mundo? Es una compañía nueva, que inventó algo nuevo y que vende al mundo. Despegar.com, mercadolibre.com, usan mucho más mano de obra de lo que hace la vieja industria. Miles y miles de personas. La industria hoy, la parte básica, se vuelve mucho un proceso automatizado de manufactura. Y la mano de obra se usa mucho más en los servicios y todo eso. Esa es una transformación que se ve en el mundo, que pasa en Argentina, pero sin organizarlo bien. Ahora creo que se va a ir viéndolo bien cómo se pasa a un sistema en el cual no se hacen más trabajos inútiles, mal remunerados, y se va a trabajos de calidad, que somos las empresas privadas que podemos darlo, y que es lo que va a hacer bajar el 30% de pobreza, porque el Estado no tiene trabajo de calidad. En general es un trabajo de subsidio o de baja calidad. Nosotros damos siempre trabajo de calidad, porque si no, no lo damos, tiene que darnos un valor. Entonces es la empresa privada que creará todo ese trabajo real, pero muchísimo en los servicios, muchísimo en la nueva, los .com y compañía, muchísimo en todos esos sectores, programadores, gente, muchísimo en la comercial, muchísimo en el marketing, muchísimo, más que en la fábrica básica, que va a ser más tipo una commodity, se hacen miles de estos chips, todo automatizado, lindo, y hay fábricas muy lindas en Argentina, pero no es ahí donde va a haber la concentración de mano de obra. Va a ser más bien en otros sectores. Nosotros tenemos más de 2.600 personas, si vamos después con Iveco y que es New Holland y todo, el CNH, tenemos de vuelta los 5.000 que teníamos en ese entonces, entre todo. Pero en Fiat Chrysler Automobile tenemos 2.600, pero no es toda fábrica, no, hay muchos en todos los otros sectores, comercialización, logística. Hoy en día la logística se ha vuelto en la compañía tremendamente más importante de lo que era 5 años atrás, 10 años atrás. Hoy hay técnicos de logística en todo, nosotros no podemos perder ni un segundo. Cuando alguien te dice, no, porque Brasil nos manda, como tiene mercado en crisis, nos manda los excedentes. En autos eso no existe el excedente. El auto está hecho por un cierto mercado con eso. Se para la fábrica si ese mercado no acepta lo que se está fabricando. No es que se agarre un excedente de lo que estaba en Brasil, que son autos diferentes, tienen el Flex, tienen Alconafta, son autos diferentes que se pueden fabricar, entonces no se mandan excedentes. Simplemente que para nosotros que exportábamos
80%, la fábrica de Córdoba, 80% Brasil. La crisis de Brasil fue durísima. La hemos sobrellevado y ahora empieza Brasil a subir de vuelta. De hecho, nuestro programa, que este año está alrededor de 6.000 autos exportados, el año que viene está en 60.000 autos exportados. Es un cambio fuerte. Cuando esta vuelta de página que implica la automatización, ¿qué dicen los gremios? ¿Cómo les va? ¿Hay tensión con los sindicatos que va a ser un cambio que puede llegar a afectarlos a ellos? Mata, Córdoba, y desde el tiempo de Rodríguez y compañías, Mata entiende muchísimo de estas cosas. De hecho, la ley de autopartismo la llevó un diputado que era Romero Desmata, junto con nosotros, junto con los autopartistas, que es una muy buena ley para para insertar más inversiones acá. Nosotros trajimos como 6 nuevos jugadores globales a invertir en Argentina en autopartes. El auto que vamos a hacer va a ser el que más integración local tiene desde hace años. Y los gremios, por lo menos Mata acompaña, entiende que hay esta diferencia. O hacemos así o nos quedamos afuera. Cuando vos ves a México, que con un mercado interno de 1 millón de autos y que hace 10 años fabricaba menos de 1 millón de autos, hoy fabrica 4 millones de autos, tiene libre comercio con el mundo entero, Corea, Japón, Europa, Estados Unidos, en teoría con nosotros que después se lo frenamos, y que fabrica 4 millones y exporta, porque el mercado interno es 1.100.000, 1.200.000, decís, ese es un modelo en el cual me encantaría que mañana Argentina fuera un productor de más de 1 millón de autos hasta mucho más, con fábricas online, con economía de escala y todo eso. Copiar lo que hizo México. Y cuando me dicen, no, pero los salarios son más bajos en México que acá. Primero hay momentos, depende también de la diferencia de cambio. Pero sobre el salario de los mexicanos, se ha hecho un estudio en ADEFA muy bien hecho recién. La carga de aportes y todo eso es 15%, sobre el nuestro es 56%. Entonces, aunque sean mucho más alto el costo de nuestro salario, muchos van a otro lado, que no van al bolsillo del trabajador. Entonces, sí hay una obvia falta de competitividad, pero que se puede recrear con un sistema impositivo más lógico, porque la gran parte de diferencia del sistema impositivo argentino todavía tiene impuestos antidiluvianos como ingresos brutos, impuestos absurdos como impuesto al cheque, reapareció sellos que ya en el medioevo se hacía el impuesto al sello, brava, y cosas. Eso hay que reformarlo bien y hay ganas de reformarlo. Y en eso cae también cierta cosa impositiva que no podés poner en lo que exportás impuesto. No puedes exportar impuestos. Ninguno del mundo exporta impuestos. De hecho, México al comercio tiene 0 de impuestos. Brasil tiene algo, nosotros tenemos muchísimo comercio. Y de Brasil, en este momento estamos un poco no competitivos también con Brasil, nada que ver que con México, pero con eso lo revemos. Si hacen la reforma impositiva, que la reforma laboral, nos cuesta de vuelta aún más. Pero nosotros también tenemos que ser eficientes, competitivos, hacer la cosa bien. Y no es cuánto gana un obrero, un empleado. Porque Alemania, que es por lejos los salarios más altos del mundo, cuando fabrica un auto es competitivo como pocos. Compite, sí, puede China con algunos productos, pero China en los autos no es tan fuerte. Japón, Corea, México, que es un jugador mundial, pero no es que Alemania se quede atrás. Alemania es muy competitivo con salario alto, pero no puedes de golpe tener salario mucho más alto que tus competidores. Tienes que ser siempre integrado en una situación que es lo que hay.
¿Por qué? Digo, no, yo lo quiero más alto. Sí, después te quedas sin trabajo porque si no lo exportas a nadie, si no podés integrarlo, al final tu fábrica se muere. Entonces es un equilibrio. ¿En cuál están los trabajadores, los sindicatos, nosotros? Es todo un juego entre el gobierno, es un juego entre todas las partes que es importantísimo para que la producción siga yendo a todo el mundo. Hay chicos que hoy nos están viendo que van a ser la mano de obra del futuro, ¿no? En un país donde todavía se sigue priorizando carreras tradicionales, ¿no? Hoy se sigue estudiando abogacía, medicina, mucho las carreras tradicionales, y hay mucha otra demanda en el sector de profesiones nuevas, ¿no? Una mano de obra diferente. Hay chicos que hoy nos están viendo que van a ser la mano de obra del futuro, ¿no? En un país donde todavía se sigue priorizando carreras tradicionales, ¿no? Hoy se sigue estudiando abogacía, medicina, mucho las carreras tradicionales, y hay mucha otra demanda en el sector de profesiones nuevas, ¿no? Una mano de obra diferente. A ver, yo en esto tengo una teoría bastante mía. Nosotros si llegamos con un chico brillante que había estudiado, que has hecho primaria y secundaria de alguna vez, prácticamente lo preparamos para la fábrica y viene en 6 meses. 6 meses lo mandamos a Belo Horizonte o a Italia, a una fábrica nuestra, trabaja 6 meses, le damos para aprender, aprende. Y es ya un obrero que funciona. En Pernambuco, que era el desierto, aprendieron muy rápido. Entonces lo importante es que se le estimule el crecimiento de la cabeza, del conocimiento, de las ganas de trabajar, de conocer, de hacer cosas. Por eso que es absolutamente rico esa discusión. No tiene que haber pasantía cuando chico. La pasantía te estimula a ver qué está pasando en una fábrica, qué está haciendo, que es probablemente el lugar de trabajo de futuro. Y obvio que después hay que mejorar todo el currículum para hacerlo lo más adapto para lo nuevo, pero ya las universidades tienen universidad de mecánica, de macrobiótica, de cosas, ya las universidades buscan lo que es el nuevo. A nivel secundario hay que ver un poco, sí, a veces de renovar, pero lo importante es ejercer la mente de la gente, porque después hay una fase en la cual si el tipo es brillante y con ganas de hacer la cosa, llega solo, llega inmediatamente y lo importante es que haya necesidad de tener esta gente. Y eso es lo que hay que crear con un país que crece. Con las inversiones después necesitas la gente, no crear subsidios indirectos diciendo te doy un trabajo y el trabajo no sirve para nada, entonces circulan sin saber qué hacer, entonces le viene la idea a ver si estoy en el sector público, qué costo me puedo crear para jorobar a los otros, para ver si con eso me hago unos mangos más. Eso evidentemente es algo que tiene que cambiar y la verdad que por la primera vez desde 85 años hay una sensación que Argentina puede cambiar. Hay la sensación afuera, yo la tengo adentro y mis hijos dentro de 10 años, digo mis hijos porque yo voy a estar bastante viejito dentro de 10 años, van a ver un país de decir, wow, es un país que empieza a parecerse lo que era Argentina cuando estaba entre los 8 países más importantes del mundo 85 años atrás. Y bueno, esa para mí se necesita ambición, se necesita orgullo, se necesita ganas de estar entre eso. Eso se perdió mucho en Argentina. Ese orgullo, esa ambición, ese deseo de primerear, aparte en el deporte, pero en todo, eso se perdió y se empieza a reconstruir. Cristiano, usted es conocido, además en su faceta personal, como un bon vivant, ¿no? Un hombre que disfruta de la vida, tiene su posición económica desde siempre, es heredero, digamos, forma parte familiarmente de una gran industria. ¿Cómo se vive en la Argentina esto que por ahí la demostración de buena vida no siempre está bien vista, ¿no? ¿Usted cómo lo vive desde su historia personal? Primero, yo me despierto siempre a las 5:30 de la mañana.
hago gimnasia, hago mis cosas, para las 8:30 estoy en la oficina, siempre, es una regla. Aunque haya ido a dormir a las 4 de la mañana, estoy despierto y voy. Es casi una regla que me fijé. ¿Por qué fui a la Bocconi, que era una de las mejores universidades de Europa, y a la Harvard, a la MBA en Harvard, que es lo mejor que hay en el mundo? Porque siempre dije, como soy un privilegiado en otra cosa, tengo que tener un currículum impecable. Muchas veces dije, bueno, estando en familia, digo, mira, estando en familia yo tanta ventaja en la compañía no he tenido, porque nadie te hace la vida fácil. Lo que sí, el potencial que tenía era que me dieran algunas posiciones, que había que cubrir cosas complejas que uno joven como yo no era fácil encontrarlo o tenía cosas. Entonces, en alguna cosa considero que aporto mucho. Tengo cierta sensación de las relaciones, de cómo es. Ahora, cuando vengan todos los chicos con los hashtags, el .com, el trending, yo digo, bueno, es otro mundo, pero la video presencia. Hoy en día la compañía se vive todo, viven todos horas y horas en videopresencia. A mí la persona con la cual quiero hablar me gusta verle la cara de ahí. No llego a acostumbrarme a hacerlo en videopresencia, teleconferencia y todo eso. Me gusta algunas veces ver la gente en cosas. Entonces hay cosas que ya soy de una generación diferente. Pero yo me entiendo mucho con los jóvenes porque siempre me encantó estar con gente más joven, con mis hijos, con cosas. Siempre me encantó ver lo que es la novedad. Por eso con el deporte, corriendo. De hecho, siempre digo, cuando vos volás un helicóptero, tenés que estar concentrado y hay innovaciones continuas que tenés que entender y que son de gente joven, toda la parte de guía de navegación y todo cambia y a mí me encanta volar helicóptero y sigo corriendo en auto y me encanta. Obviamente no soy lo que era cuando tenía 21 o 22 años, que corría en serio. Ahora corro lo que puedo a los 69 años. ¿Y cuándo tuvo su primer auto? ¿A qué edad? Muy chico, ¿no? ¿Y cuándo tuvo su primer auto? ¿A qué edad? Muy chico, ¿no? Muy chico, en Italia se tenía que manejar a los 18 años, no antes, 18 años al mes. Pero antes, que cuando tenía 17, acá mis hijos a los 17 fueron a la provincia y tenían 17. A los 17 hicimos hacer una vuelta por todo el norte de Europa con Luca, que tenía un año más que yo, y manejábamos los dos. Yo tenía 17, él tenía 18, él podía manejar, yo sin registro manejaba, pero por Europa, afuera. En Italia era bastante peligroso que te agarraran en todos lados, pero ok, hacías un poco de atención. Y después cuando tenía 18 años, tenía, sin duda en mi familia tenía un auto, no había posibilidad de pensar. Y de hecho mis hijos apenas cumplieron 17, provincia, que da la licencia de 17 y que manejan. Además, con lo incómodo que es los chicos de esa edad, que hay que llevarlo, traerlo a las 4 de la mañana, la única cosa que quería es que se independizaran con su auto. Que se fueran con su auto. Usted lo conoce a Luca en la escuela secundaria en Italia, esa relación Lo que conozco tiene. en el Máximo, en los jesuitas. Ajá. Cuéntenos Pero, de él, como personaje que también está vinculado, por supuesto, a la industria. Lo que vi que era un tipo que se hacía un poco el bufón en la cosa, hacíamos gimnasia juntos porque él era de otra sección, después nos juntaba en sección. Me divirtió el tipo al principio, pero y nos hicimos amigos juntos y de hecho hacíamos toda una clase de cocina, de física, de química en una escuela que tenía mi madre para las enfermeras, el domingo a la mañana, hacíamos así. Y él cuando terminaba hacía todo el show
porque era un imitador, hacía de cosas y todos se divertían mucho. Además la afinidad Sí. de venir de Fiat y de Ferrari, ¿no? Bueno, Es decir, él entonces era un chico y no tenía nada nada que que ver. ver. Venía de una familia, su padre era un ingeniero agrónomo, exitoso, estaba haciendo mucha consulencia de agronomía, nada que ver. La pasión vino conmigo porque iban primero con las motitos a los 14 años que te dejaban usarlos y todo eso. Y por mí nos divertíamos. Como él tenía 18, empezamos a manejar el cosas y nos íbamos al norte, a Suecia, a Noruega. Hacíamos esos viajes en el verano. Y él, tipo de enorme carisma, de enorme fascinación. Él se peleaba con el policía, pero quedaba bien. Yo, si me peleaba con un policía, me ponían cana y decía que, Luca, estamos en Suiza, no te pelees con un policía, porque se peleaba así. Suiza no es un lugar para pelearse. Pero después él siempre salía airoso, riéndose y todo. Y un día vamos justamente, corremos San Remo, un gran éxito, se habla mucho de estos dos chicos nuevos y compañía, y nos llaman a un programa de radio que se llamaba Chiamate Roma 3131. Y el caos que armó Luca en el programa de cosas, por los autos nos llaman, y Ferrari lo escuchó, dijo, yo quiero cosas, ya lo conocía Ferrari, digo, quiero conocerla, ¿cuándo vienen a Maranello? Entonces fuimos a Maranella, él y yo, a conocerlo mucho más a Ferrari. Se creó una enorme relación entre él y Ferrari, que era importante. Yo siempre la tenía, además tenía una admiración por Ferrari, yo total, y él se creó. Y cuando un par de años más tarde estaba yendo mal, me acuerdo que fuimos a ver la Ferrari en Silverstone, largó 17, con una cosa horrible para Ferrari, fuimos ahí para aconsejarle, me acuerdo, otro director deportivo que nos parecía que fuera bueno, porque ya ahí se había asociado Fiat, yo estaba ya empezando a trabajar en Fiat y Luca era amigo. Con lo divertido que era, se había hecho muy amigo de mi tío, los dos tíos, que no era tan fácil porque eran de carácter muy difícil. Gianni, que era el presidente, y Humberto, que era el director ejecutivo. Los dos, la verdad que con Lucas se llevaban muy bien. Y cuando vamos ahí, él se queda un poco más a hablar con Enzo Ferrari de la cosa. Y cuando se sube al auto, íbamos a Torino, de Roma a Torino, dice, mira, yo hablé mucho con Ferrari, él necesita una persona como yo, con mucha relación con la prensa, mucha relación humana con la gente, porque Ferrari era medio osco, inteligentísimo pero medio osco, creo que necesita alguien como yo. Y le digo, bueno, estamos yendo a Torino, decirle a Gianni, decirle a Humberto, si ellos te dicen que sí, ¿por qué no? Y Gianni y Humberto le dijeron sí, ok. Y ahí comenzó Entonces el camino. ahí comenzó el camino. Entonces el verano estábamos en Cortina y dice, mira, me dice Regazzoni que hay este chico que estaba cuarto con la VRM bajo la lluvia en el Nürburgring, que se llama Niki Lauda, que es un fenómeno. Entonces Luca fue y contactó a Niki Lauda, que es el que después de años que Fiat no ganó, que Ferrari no ganó nada, le ganó 2 o 3 campeonatos del mundo. Entonces eso fue un poco, y él era así, tiene una relación, fue jefe de relaciones institucionales de Fiat, después trabajó un periodo de años, después organizó los mundiales de vela, los mundiales de Italia 90. Yo Italia 90 fui a verla con él. Entonces, como estaba en el equipo de él, que era todo italiano, él me ponía, él tenía que ir con el presidente de la República, cosa, porque era el organizador. Yo estaba al lado, en la tribuna al lado, cosa. Cuando Argentina mete el gol, yo levanto contra Italia. El gol de Canigia. Y silencio total en el estadio, estaban en Nápoles. Y después veo Rukauf, que era embajador, él también. Entonces vale el gol. Lo que me putearon la gente de ahí alrededor, que le decían a Luca, ¿quién trajiste acá? ¿Quién es este tipo? Justo un argentino. Justo un argentino ahí. Y cuando me pedían, pero vos estás para Argentina e Italia, ¿para quién juegue mejor? Para mí me andan bien los dos, soy italiano y argentino, el que juegue mejor me gusta que gane. Entonces ahí él hizo muchas cosas, tipo
tipo esto, y después lo llamaron diciendo, ¿por qué no vas a ser presidente a Ferrari? Era el último periodo, no sé si ya, no me acuerdo si había muerto Ferrari, estuvo 20 años presidente de Ferrari. Ratazzi, ¿cómo le fue aquí en la Argentina con el poder? Especialmente con los presidentes, la relación suya personal con cada uno de los presidentes con quienes le tocó contactarse, A alternar. ver, yo llegué en Argentina en fines del 81. Llegué en el 82 y cursó bastante ordenado. Ya ver la gesta de las Malvinas no es que me gustó mucho, no la entendí mucho y la entendí como iba a terminar desde el principio, lo que no me creaba mucha popularidad, porque hubo un momento en el cual todos pensaban que era una cosa extraordinaria, que íbamos a ganar y todo. Yo tenía más información internacional, era muy difícil que ganemos, pero con ese gobierno tuve cero relación, con los militares absolutamente nada. Cuando llegó Alfonsín, obviamente mi madre era vicecanciller de Italia, en ese momento ella subió. Entonces había mucha relación de ella con Alfonsín, mucho más que yo. Yo me dedicaba al trabajo y cosas, pero cuando llegaba mi madre estaba ahí. Obviamente la acompañaba y cosas, pero no tenía tanta relación. Además, en la construcción hacíamos nuestro trabajo, teníamos mucho trabajo, porque entre tanto ya había pasado de Impresideco a Impregilo, que era solamente un tercio de Fiat y un tercio de Girolello di Gianni, pero una compañía bárbara, y la verdad que trabajo teníamos a ese momento. Yacyretá, Piedra del Águila, Casa de Piedra y después vino el aeropuerto de Ushuaia. Todo lo teníamos junto. Entonces, eran trabajo, había lugar para todos de trabajar mucho. Y con el periodo de Alfonsín bastante poco. Ahora, cambió con el periodo de Menem, porque cuando viene una hiperinflación y tenés obras en movimiento, ahí los certificados no valen nada y vos los salarios tenés que pagarlo todo el mes y estás en hiperinflación y tenés que ver cómo ajustar. Eso fue una interesante relación con el gobierno. De hecho, enderezamos todas las obras, pero complicado ese periodo. Era ver, y ahí sí más relación con el poder. Pero cuando terminamos Ushuaia, que era mi proyecto, porque yo me ocupaba directamente del nuevo aeropuerto de Ushuaia, además era mi pasión, piloto de aviones, de cosas, me encantaba ese proyecto que me gustaba. Y en Yacyretá estaban la gente más vieja de la compañía, yo era bastante joven, Casa de Piedra me ocupaba mucho, Piedra del Águila estaba nuestro socio, que se ocupaba más de nosotros. Eran las 4 obras más grandes que había en Argentina, en absoluto. Todas en hiperinflación. Fue un momento difícil, pero la verdad que cuando en la pista, la primera inauguración con Tango 01, me invitaron al Tango 01 y fuimos ahí, y estaba Garramuño, que era el gobernador de... Había pasado de todo, tardamos 3 años, era una obra que tenía que tardar 1 año y medio, pero las terminamos. Y entonces... Bene, me mira, estamos en el auto los 3, bajamos en y digo, Cristiano, ¿sabes vos y yo lo que hemos luchado para hacer esta pista? Digo, sí, presidente, la verdad que la hemos luchado mucho. No quise agregar por cuestión política también Cavallo lo que luchó para que se hiciera esa pista. Y obviamente Garramuño como intendente. Pero la verdad que se luchó mucho, fue complicado, pero la pista, cualquiera que va hoy a Ushuaia, tiene una pista absolutamente fenomenal, no hubo más ningún accidente, se estrellaban los aviones 1 o 2 por año en la pista, era una cosa peligrosísima. Y la verdad que es algo que siempre siento como algo mío, que hicimos un trabajo extraordinario. A veces esa cosa te da mucho orgullo, decir, bueno, cuando vas a Ushuaia sepas que lo que he trabajado para esa pista y qué buena que salió. Muchas gracias, Cristiano. Gracias.